Muy bien, entonces retomamos la clase. Habíamos tocado ya el tema de enzimas, donde habíamos definido las enzimas como catalizadores orgánicos de naturaleza proteica. Es decir, todo organismo vivo en su composición, ya sea unicelular o multicelular, tiene este tipo de sustancias llamadas enzimas, ¿no?, que regulan o aceleran la velocidad de reacción en el organismo. Entonces, vamos a ver estas diapositivas donde nos ilustran mucho mejor sobre las características y las particularidades de las enzimas. Entonces vean ustedes cómo para estudiar ya a profundidad es todo un campo grande del conocimiento, ¿no?, que nos hablan de enzimología. Hay una serie de clasificaciones que se hacen, método de acción de las enzimas, la cinética, o sea, la velocidad de reacción, actividad enzimática, los coenzimas, factores que afectan la cinética enzimática. Como son catalizadores, entonces hay todo un conjunto de fenómenos que hay que estudiarlo. O sea, es amplio el tema de la enzimología, pero nosotros vamos a ver lo necesario para tener una idea. Aquí vemos de que en todos los organismos vivos, ¿no?, hay una serie de reacciones químicas, reacciones bioquímicas, y eso le da, por supuesto, la presencia de los catalizadores, le da velocidad a ese conjunto de transformaciones que existen en cada organismo. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué hacen las enzimas? ¿Qué función cumplen? Aceleran una reacción. Vean, no se consumen en el proceso, no forman parte del producto. Cuando empieza la reacción, está presente la enzima y termina la reacción y se recupera, no se consume. Y son específicas. Para cierto tipo de reacción, este tipo de enzima se dice. Para otro tipo de reacción, este otro tipo. Su acción se realiza porque disminuye la energía de activación. Eso es la parte técnica. Ven ustedes, son específicas, decimos. Vamos a ver, aquí está el conjunto de cosas. Ya. Las enzimas son muy específicas y solo trabajan en ciertos sustratos. Miren cómo acá estos círculos se acomodan aquí. Entonces, eso quiere decir que son específicas. Para acá, esta L invertida entra aquí, entraría acá, y este otro cuadrito entra acá. Entonces, eso significa de que tiene una reacción específica, que lo vamos a ver luego. Esta gráfica es muy importante. La reacción avanza en este sentido, ¿no? En este sentido, mientras pasa el tiempo, va avanzando la reacción. Para que haya reacción se requiere energía. Entonces, estos son los sustratos o las materias primas, y aquí tengo el producto. Entonces, miren ustedes, yo necesito esta energía, esta cantidad de energía, desde aquí hasta aquí, para que haya la transformación, desde el sustrato hasta el producto. Pero si yo tengo la presencia de enzima, entonces yo necesito esta energía mucho menor. Vean la importancia de la presencia de las enzimas entonces. Sin enzima necesito más energía de activación. Con enzima, menos energía, ¿no? Eso es lo interesante. Y aquí el tema de la especificidad que decíamos hace rato. Aquí está la enzima más el sustrato. El sustrato es la sustancia que se va a transformar en producto o productos. Entonces la enzima, miren ustedes, aquí está el sustrato, esta es la sustancia que se va a transformar en el producto, y esta es la enzima. ¿Y cómo se acomoda acá? Entonces hay un estado intermedio, cuando va ocurriendo la reacción, un estado intermedio.
donde se forma un complejo enzima-sustrato. Y aquí se acomodó. Quiere decir que hay enzimas específicas para cada proceso. Entonces, estos ya son los productos y se forman, pero miren cómo se recupera intacta la enzima. Este es el resultado entonces del proceso. Esto es muy importante entender así, gráficamente, de una manera muy didáctica, nos están señalando. En cuanto a la nomenclatura, terminan, en su gran generalidad, terminan con asa, ¿ya? Ustedes escuchan algo que termina con asa, entonces casi es seguro que se están refiriendo a enzimas. Miren, ureasa, amilasa, lipasa. Entonces ya tenemos una idea ya. Ureasa se relaciona con la urea. Quiere decir que ataca a la urea. Milasa a los almidones, ¿no? Así, amilasa acá, ¿no? Amilasa. Lipasa a los lípidos, a las grasas. O sea, enzima que hidroliza grasa. Enzima que ataca o hidroliza los almidones. Y aquí ureasa, enzima que ataca a la urea. Así hay que entenderlo. Entonces hay una serie de nombres que fueron evolucionando y pues en las grandes convenciones se llegan a los acuerdos, ¿no? ¿Qué denominativo se les va a dar? ¿Y dónde ocurre eso? En las convenciones, en las uniones internacionales de biología, todos los entendidos, los estudiosos en el tema, los investigadores, toman esas definiciones. Entonces, las enzimas depende del tipo de la reacción que cataliza. Cada clase se divide en subclase y subclase. O sea, es complejo el tema de la clasificación del nombre y las nomenclaturas. Mire que tiene que tomarse en cuenta incluso la naturaleza de los grupos atómicos involucrados en las reacciones. Es así que se conocen seis clases de enzimas: las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Entonces, para tener una idea de en qué consiste cada grupo, vamos a ver a continuación. Fíjense, 6 grupos entonces. Y un ejemplo acá del orden, ¿no? El sustrato, el tipo de reacción, viene como la clase principal, la subclase, subclase, número y orden. Pero ya entrando a lo más específico. A ver, ¿alguien quiere ingresar acá? Ahora sí. Aquí tenemos la oxidorreductasa, la transferasa. Tenemos dos grupos. De los 6, de 2 nos están explicando. Las oxidorreductasas son reacciones de oxidorreducción. Si una molécula se reduce, tiene que haber otra que se oxide. Lógico, ¿no? Eso es lógico. Las transferasas, transferencia de grupos funcionales. ¿Qué grupos? Grupos aldehídos, acilos, glucósidos. Ese es el segundo grupo. Entonces, acá está. Veamos, tercero y cuarto, son 6, no se olviden. Las hidrolasas, reacciones de hidrólisis, ¿no? Transforman polímeros en monómeros. Las cadenas largas, por ejemplo, y complejas y pesadas, son simplificadas, como por este tipo de enzima. Aquí pueden entrar, por ejemplo, los ablandadores de las carnes que decíamos, como son cadenas largas. Entonces, ¿qué hace la enzima? Fragmenta esas cadenas, hidroliza. Acá está, ¿no? Un ejemplo puede ser, ¿no? Y pueden haber muchos otros ejemplos. Y también las liasas, donde se adicionan a los dobles enlaces entre estos elementos. Entonces nos faltan las 5 y las 6. Aquí está las 5 y las 6. Reacciones de isomeración, las 5 que son las isomerasas. Y las ligasas, la formación con enlaces, con aporte de este compuesto energético, ATP o adenosín trifosfato, quiere decir, o adenosín trifosfato. Muy bien, entonces son los 6 grupos importantes. Y ahora un poquito más desarrollando para conocer nuevamente los 6 grupos, pero
con un poco más de explicaciones. El grupo número 1 era la reductasa. Requieren coenzima estas reductasas, o sea, son otros factores que ayudan a la acción de la enzima. Las coenzimas son otros factores que deben estar presentes. Entonces aquí se conoce, por ejemplo, dentro de las oxidorreductasas, las deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, ese conjunto de sustancias químicas que se relacionan con el proceso en sí, de oxidorreducción. ¿Qué ejemplo aquí? No vamos a mirar en detalle, vamos a pasar rápido nomás para no confundirnos y no causar confusión. Son procesos complejos estos. Ya, son procesos complejos. El que quiere profundizar más lo puede hacer, no hay problema. El grupo número 2, por ejemplo, las transferasas, como habíamos visto, vean ustedes, se va a adicionar esta molécula, ¿no? Y hay la formación de los dobles enlaces en diferentes lugares. El grupo número 3, hidrolasa. Como decíamos, el tema de la hidrólisis, cortan uniones, ¿no? Se hace más simple, se fragmenta. Aquí está esto que estaba complejo, cómo se fragmentó. Y acá el grupo número 4, las liasas, cortan uniones también en estos lugares donde hay presencia de carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno, ¿no? Y aparece una tijera acá para simbolizar de que hay una fragmentación. En el tema de los isómeros viene el tema de donde se interconvierten los isómeros, y aquí tenemos algunos ejemplos. Son temas un poco complejos y lo vamos a pasar así de manera rápida. Y el ciclo del ácido, de los piruvatos y sus componentes adicionales. Entonces, en este archivo hemos visto los 6 tipos de enzimas, ¿ya? Que nos dan una idea de cómo son sus particularidades. Ahora vamos a ver, ya entrando a una manera más práctica, ya las enzimas de origen industrial. Miren esta gráfica. Aquí tengo la energía de activación. Aquí tengo los productos. Y aquí tengo los sustratos que se van a combinar para llegar al producto. Entonces, aquí tengo una parte alta, una energía alta, que se requiere si no tengo enzimas. Pero si tengo enzimas, vean, el trayecto es más corto, quiere decir, ¿no? Las enzimas hacen de que se haga más corto el camino. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a los productos. Pero si no tengo las enzimas, entonces voy a tener que necesitar esta energía grande. Eso es lo que nos indica con esa gráfica en el tema de la energía de activación. Casi todas las reacciones en células vivas son catalizadas y controladas por enzimas. Miren ustedes, qué importante esto de acá. Ya sea toda célula viva, no solamente animales superiores, ¿no? Especies unicelulares, multicelulares. Y bueno, un poco acá de cantidades que nos hablan, ¿no? Y acá nuevamente el tema de la definición, catalizadores biológicos. Convirtiendo sustancias en otros productos sin sufrir cambio alguno. Ustedes han estudiado las enzimas en catálisis, en otras materias, y han visto de que los catalizadores se recuperan al final, y aquí también se recuperan. Aquí vemos entonces enzimas animales que producen enzimas, plantas también, ¿no? Y microorganismos. Entonces hay 3 fuentes importantes, 3 fuentes productoras de enzimas.
¿Cuáles son esas fuentes? Animales, los vegetales y los microorganismos. Un poco de historia, miren ustedes. Descubrimiento de enzimas digestivas en el siglo XIX. Por esta época se conocieron desarrollos de métodos para la obtención de enzimas. Los mamíferos tienen un componente en un organismo, un órgano, ¿ya? Donde concentra elevadas cantidades de estas moléculas. Por ejemplo, la pepsina del forro, del estómago de cerdos y ganado, todos los mamíferos, como decíamos, la pepsina del cuajo del estómago de los vacunos, ¿no? Y otro tipo de enzimas, ¿no? Para la producción de queso, habíamos dicho el tema del cuajo. Ahora miremos las enzimas que provienen de los vegetales. Plantas, fuentes potenciales de enzimas a escala industrial, los granos. Por ejemplo, la cebada que es para la producción de cerveza, ¿no? Tiene elevada concentración de enzimas y muchos otros granos más. Hay que remojarlo, hay que promover la germinación, y cuando ya tiende a nacer la planta, se hincha el grano, entonces ya se convierte en malta, la cebada. Entonces, en ese proceso de calentamiento leve, humidificación y algo de oxigenación, el grano tiende a nacer y se activan ciertos tipos de enzimas como amilasas y proteasas usadas en la producción de cerveza y otros productos, ¿no? Entonces se llama ese proceso el malteado, donde la materia prima es la cebada y el producto final es la malta, que es la misma cebada, pero germinada ya. Entonces el grupo que está haciendo cerveza tiene que tomar muy en cuenta, si me están escuchando, esto de acá de la germinación, tiene que explicarlo. Bueno, están haciendo todo, ¿no? Entonces hay que desarrollarlo muy bien, esto de acá de la germinación. Y por allá, por el siglo XIX también, se conocen métodos para la producción de grandes cantidades de este tipo de enzimas, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos, vean ustedes, la papaína se obtiene de la papaya, la ficina de la higuera, de los higos, y la bromelina de las piñas. Entonces, todo lo que son, ya habíamos hablado algo, los ablandadores de carne, vean qué otras aplicaciones más tienen estas enzimas, ¿no? O sea, de aplicación industrial muy importantes. Diferentes tipos de enzimas. Entonces, seguimos admitiendo a sus compañeros que están entrando. Entonces, enzimas de origen animal, vegetal, y ahora enzimas de origen microbiano. Aquí está. ¿Qué significa con esta diapositiva al mostrarnos qué mensaje nos están dando? Una cruz le ponen a este, otra cruz a este y a este lo dejan así. Estos son los microorganismos. Fácil manejo, alto rendimiento, estabilidad. Quiere decir de que no es factible ya obtener o producir enzimas provenientes de animales, tampoco de los vegetales. Hay razones, ¿no? En cambio, sí es recomendable, quiere decir, la producción industrial de enzimas que provienen de los microorganismos. Eso quiere decir, vamos a ir desarrollando por qué es. Cuando se obtienen enzimas de microorganismos, vean ustedes la producción de grandes cantidades a bajo precio. Ya estamos viendo ventaja ya. Es lo más ventajoso entonces producir enzimas de esta fuente a partir de los microorganismos. El tema del rendimiento, los bajos costos, no afecta por las estaciones del año. ¿Qué significa esto? No afectada por las estaciones del año. Yo puedo producir enzimas de plantas, de higos, de papaya, de piña.
Pero tenemos que hacer grandes plantaciones, esperar que la planta crezca, se desarrolle, tiene que haber humedad, hay que fertilizar, o sea, hay que esperar mucho tiempo. Eso quiere decir, entonces ya hay desventaja al utilizar esta fuente. Eso significa esto de acá, uso de mutantes y procesos de selección que aumenta la producción de enzimas hechas a medida a través de la ingeniería genética y diseño de proteínas. Esto en laboratorio se manipula, ¿no? Cuando se utilizan microorganismos. Microorganismos como fuente de enzimas. Y aquí va a complementar igual también. Si yo quiero utilizar estos animales, o sea, los mamíferos, para la producción de enzimas, entonces tengo que esperar también que crezca, tenemos que alimentarlo, hay que hacerlo, la infraestructura, la granja, y esperar que crezca y sacrificar el animal. En cambio acá no. Aquí hago mi galpón, traigo mi equipo, las bombas, las tuberías, todos los sistemas, la ingeniería, y bueno, todo el año vamos a producir acá, utilizando microorganismos. En cambio acá tiene su desventaja, acá tiene su desventaja. Esto es lo más ventajoso entonces, ¿no? Producir enzimas provenientes de microorganismos. Pero aún así, ahí en el mercado ustedes van a encontrar enzimas que provienen de origen vegetal y enzimas que provienen de origen animal. Mucha gente en su granja, ¿no? En su finca, en su estancia, tiene el cuajo, dicen ellos, el cuajo. ¿Por qué? Porque cuando matan a la vaca, lo sacan ese órgano y ellos lo van utilizando, ¿no? Con cierta frecuencia cuando están produciendo queso, ya sea vaca o algún otro mamífero. Y aquí diferentes tipos de enzimas, entonces nos están señalando que provienen de, aquí veamos, tenemos un moho acá. Y aquí tenemos, pueden ser bacterias estas, ¿no? Pueden ser, no nos especifican cómo. Entonces, las enzimas hidrolíticas simples como proteasas, amilasas, pectinasas, degradan polímeros naturales como proteínas, almidones o pectinas. Hay diferentes grupos de enzimas que tienen diferentes particularidades también. Aquí un poco de historia de este investigador por esa época. Y aquí podemos ver la enzima con su nombre respectivo y aquí fuente. Puede ser que hongos que produzcan esta enzima, quiere decir hongos, bacterias. Vean ustedes, entonces hongos y bacterias. Y cuando se dice hongos, se está señalando levaduras y mohos, por si acaso. Entonces, los tres grupos pueden producir amilasa. ¿Qué aplicación tienen esas enzimas? La amilasa se puede aplicar en esta industria, quiere decir, de la panadería, de la producción de papel, de alimentos, en los almidones, en la industria farmacéutica, textil, en limpieza, detergente. Mira, aquí está detallado. Otra fuente, otra enzima, la proteasa, que puede provenir de hongo, bacterias también. Muy bien, y aquí podemos ver en detalle, ¿no? El tipo de industria, la enzima y de dónde proviene la enzima. Eso es muy importante entonces. Y aquí más detallado, ya nos muestran imágenes incluso, ¿no? Un poco repitiendo el cuadro anterior. En la industria de la panadería, por ejemplo, la amilasa, quiere decir que se utiliza también en la industria del papel, en la industria de los alimentos, como habíamos visto. Las amilasas degradan el almidón, o sea, los almidones son moléculas complejas, moléculas de alto peso molecular. Entonces, estas enzimas transforman esas moléculas en moléculas simples. Eso es lo que ocurre. Hay una degradación. Aquí están los almidones, son compuestos de almacenamiento de energía en planta, ¿no? Fíjense, entonces, son moléculas de alto peso molecular y las amilasas entonces tienen esa función. Aquí un poco de historia. Sacarificación genera mucha dextrosa.
cuando expliquen el grupo que está, bueno, todos están haciendo, van a tomar en cuenta también la sacarificación en cerveza, ¿ya? Hace rato les había dicho, el malteado. Van a tomar en cuenta y van a explicar qué es el malteado en el trabajo de cerveza y qué es la sacarificación también, ¿no? Yo les estoy pidiendo trabajo corto, pero lo más importante señalar. Lo más importante. Y estos dos aspectos que les estoy mencionando, estas dos etapas, son muy importantes en la producción de cerveza, lo que es el malteado y la sacarificación. Entonces, aquí nuevamente nos recalcan de que las milasas son de relevancia en la producción de cerveza. Reemplazo de malta por granos sin germinar de maíz o arroz, prácticamente no contienen enzimas. Entonces, el maíz o arroz, por ejemplo, no contienen estas enzimas, pero sí la cebada tiene. Entonces, quiere decir que, o sea, las cervecerías enriquecen sus almidones, le agregan adjuntos. La mayoría de las cervecerías le agregan harina de maíz o de arroz, le agregan para enriquecer los almidones. Entonces, esas cadenas largas son fragmentadas, pero por las enzimas que están presentes de la malta, la cebada germinada. Entonces se añaden enzimas amilasas, glucanasas y proteasas de hongos y bacterias. Miren cómo adicionalmente se agrega, adicionalmente, ¿no? Porque tiene que haber una buena concentración de enzimas en el proceso. Almidón, azúcares que sufren fermentación alcohólica por levadura. Los almidones se transforman en azúcares fermentescibles. O sea, vuelvo a repetir, los almidones son moléculas complejas, no se fermentan los almidones. Primero ese almidón tiene que transformarse en un azúcar fermentescible y recién se va a fermentar. O sea, una glucosa, por ejemplo. Por ejemplo, una glucosa. Y en la industria de la panificación, ¿no? El uso de la enzima en panadería. Las amilasas aceleran la degradación del almidón y aumenta el contenido de azúcar en la masa, acelerando la fermentación. El volumen del pan preparado con enzimas aumenta. Otras aplicaciones, el desengomado. Las amilasas eliminan la goma protectora basada en el almidón. Miren, antes, ¿cómo se hacía cuando no se conocían las enzimas provenientes de los microorganismos? Antes se hacía con amilasa, o sea, las mismas enzimas, pero obtenidas de otra manera. Obtenidas de malta o de páncreas de animales, pero hoy en día se obtienen de bacterias. Por supuesto, es lo más rentable actualmente. Y lo más viable económicamente y técnicamente. Son enzimas resistentes a elevadas temperaturas para acelerar el proceso. Otro tipo de enzimas, las proteasas, provienen de este grupo de microorganismos y esas enzimas, esas proteasas, se utilizan en este tipo de industria, quiere decir también. Hablando de la papaya, miren ustedes, contiene altas concentraciones de proteasas, papaína y quimiopapaína. Degradan el tejido conectivo de la carne, como el colágeno y la elastina, haciéndola más tierna, ablandando la carne, en otras palabras. Los músculos, por ejemplo, cuando hablamos de carne, la parte de los músculos son partes duras. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Esa parte dura la hidroliza, se dice, ¿no? Se rompen esos tejidos conectivos, dice. Y el resultado, carne más tierna, carne más blanda. Y aquí está, en forma de polvo se puede utilizar, por ejemplo, o puede venir de otra manera también, ¿no? O granulado. Y el procedimiento. Y la ficina, por supuesto, proviene de los higos y la bromelina de la piña.
seguimos viendo el tema de las proteasas. El gluten se degrada por proteasas obtenidas de hongos. Fíjense, ya mencionamos a los microorganismos. Para hacerla más fácil de manejar y aumenta la capacidad para retener burbujas de aire. Quiere decir que se hincha la masa. En el tema de tratamiento de los cueros, las proteasas de microorganismos son altamente efectivas en la producción de cuero. Después de remover el pelo y antes de curtir, el cuero debe ser suavizado por un proceso conocido como rendido puro. Miren, antiguamente cuando no se conocían entonces estas enzimas que provenían de estos microorganismos, antiguamente se sumergía en agua y estiércol fermentado de perro o de pájaro. Ahí estaban las enzimas, había que buscar en qué lugar se encontraban esas enzimas. Y antiguamente se hacía, se procedía a esta práctica, que son un campo de cultivo para las bacterias que producen proteasas suavizantes del cuerpo. Pero esto ya quedó en la historia, ya se utilizan diferentes tipos de microorganismos. ¿Para qué? Para producir proteasas, esta enzima, para el tratamiento de cuero. Y aquí un poco similar, ya un poco resumiendo ya, ¿no? el tema de la aplicación, lo mismo, ¿no? Los cuadros y las aplicaciones, importante. Explicaciones adicionales como las pectinasas, vean ustedes, en la producción de zumos de fruta. Al prensar las frutas y vegetales para la obtención de jugo, las pectinas de alto peso molecular reducen la producción. Pectinasas procedentes de cultivos de, ya son mohos ya. Se purifica, se pica la fruta y se agrega pectina para degradar las pectinas de cadenas largas. Se reduce la viscosidad del zumo, facilitando la filtración y se obtiene más cantidad. Entonces, vean ustedes la ventaja de utilizarlo, interesante. En el tema de los detergentes, ¿no? También tienen estos efectos, ¿no? Las manchas que contienen proteínas son difíciles de remover. Las proteínas no se disuelven fácilmente en agua. A alta temperatura la proteína se cuaja en la fibra, dice. Bueno, entonces todo esto facilita, ¿no? Todos estos trabajos, la presencia de las enzimas. Por eso viene a veces una especie de competencia, ¿no? Este detergente tiene tal aditivo, tal ingrediente, y está ahí las marcas comerciales. En el tema de los detergentes, como en todo producto. Bueno, estamos terminando esta parte. Aquí podemos ver en el uso de detergente qué tipo de proteína, ¿no? Y cuáles son los microorganismos. Estos son bacterias. Y a qué pH son más activos, quiere decir. Muy bien. Y aquí un poco para mirar, ¿no? Las aplicaciones en qué campo. El campo de los detergentes, por ejemplo. Se utiliza gran cantidad de enzimas en textiles, en investigaciones bioquímicas y así. Se puede ver en diferentes campos. Aplicación y uso de enzimas. Entonces, tienen mucha importancia industrial las enzimas. Y aquí hay una clasificación de microorganismos, ya que no vamos a entrar a esto. Esto ya lo hemos visto, lo van a ver ya. Aquí, como son zonas calientes, zonas volcánicas, quiere decir que también es un hábitat, ecosistema específico, donde hay temperaturas elevadas y también hay microorganismos que se han adaptado y viven en esos lugares, como son los extremófilos, por ejemplo. Aquí ven ustedes zonas frías, en las zonas congeladas, en los antárticos y en esos lugares que también se encuentran microorganismos ahí que se han adaptado y viven. O de repente están fosilizados, ¿no? Van y encuentran para los estudios correspondientes.
Bueno, esas son clasificaciones de microorganismos. Entonces, en esta clase hemos podido ver que hay 6 grupos de enzimas que tienen acción específica y pues hemos visto también de que hay 3 fuentes importantes a nivel industrial, 3 fuentes productoras de enzimas, ¿no? Enzimas que provienen de microorganismos, enzimas que provienen de animales y enzimas que provienen de vegetales. Entonces, la industria, ¿con cuál se queda? Con la tecnología más rentable, más viable económicamente y técnicamente. ¿Cuál es? Utilizando microorganismos. Y ya hemos visto las ventajas y desventajas. Muy bien, estamos terminando. La siguiente clase vamos a complementar algunos aspectos importantes ya con otra pizarrita. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Hemos fijado examen, ¿no? Con ustedes para el sábado o para el domingo. Domingo, ingeniero. El domingo. Ya tenemos la hora, ¿no? Para las 8 de la mañana. ¿Sí?